Hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los mapas de Carnot. Específicamente en esta parte 2, lo que vamos a hacer es revisar cuáles son esas reglas que yo le había comentado, que son eh, finalmente que definen cómo se puede simplificar usando los mapas de Carnot. Y ya que tenemos más o menos unas nociones respecto a cómo se trabaja con ellos, que vamos a ir también comentando ahora al principio, vamos a ver luego qué ocurre con los ceros, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Y tenemos el archivo por acá, ¿o no? Voy a tener que abrir el file stream. Entonces vamos a revisar el apunte de la clase 13, ¿ya? Rápidamente, más o menos para recordar lo que realizamos en la clase pasada. Y luego comenzamos con lo de hoy, ya que acá tenemos un breve adelanto. De hecho, por acá tenemos el breve adelanto que les decía yo. Ya. Entonces, buscamos el apunte. Y creo que voy a tener que actualizar mi computador, o mínimo formatearlo, o cambiarlo, porque se está acelerando mucho con Zoom. Diría que quizás Zoom no está tan bien optimizado, pero yo creo que es mi computador en definitiva. ¿Y para qué echarle la culpa al software, cierto? Y ahora sí. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Habíamos estado trabajando con los mapas de Carnot, que les comentaba que era una representación alternativa de lo que es la tabla de verdad. Vale decir, contiene la misma información. ¿Cómo así? Fíjense que tenemos acá este mapa donde cada casilla corresponde a una combinación de entrada, por ejemplo, A, B, C, 0, 0, 0, que sería esta casilla, y así con todas las demás. Luego, lo que vemos acá son los unos de la función, y obviamente donde no hay nada serían los ceros, ¿ya? Por lo general nosotros vamos a omitir uno de ellos, o sea, vamos a representar o los unos si es que vamos a trabajar con los unos, o los ceros si es que vamos a trabajar con los ceros. ¿Cómo podríamos nosotros simplificar usando los mapas de Carnot? En realidad lo que podemos hacer es directamente formar grupos, como ustedes pueden ver acá, que pueden ser cuadrados o rectángulos, y con ello podemos entonces obtener diferentes términos, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Los grupos tienen que ser siempre de formas regulares, o sea, cuadrados, rectángulos, no pueden ser, por ejemplo, una L. Además tienen que tener el siguiente tamaño, pueden ser de un elemento, de 2, de 4, 8. En realidad la idea es que son de potencias de 2. Claramente acá 2 elevado a 0 nos da 1, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo donde veíamos que este grupo es válido, acá también tenemos otro grupo de un solo elemento. Y luego, ¿cómo simplificamos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a decir, todas las variables que se mantienen constantes entre todos los elementos del grupo, o todas las casillas del grupo, van a mantenerse. Y aquellas que cambian, se van a ir. Así de plano. Veamos el caso de este grupo verde. Tenemos, ¿cierto? Acá que A está fijo en 0, tanto para esta casilla como para esa casilla. Luego va a quedar, pero como estamos trabajando en este caso con los unos, va a quedar negado, ¿ya? Y porque está en 0, ¿cierto? Luego el B también está fijo en 1. En realidad está fijo, pero cierto en 1 en este caso. Así que va a quedar sin negar. ¿Qué pasa con el C? Podemos ver que para esta casilla vale 0 y para esa casilla vale 1. Por tanto, como cambió, se elimina. Se fue. Y este grupo rojo, podemos notar que en realidad como tiene solamente un elemento, en realidad obviamente el A, el B y el C, su valor va a estar fijo, porque no hay otra casilla para la cual pueda cambiar, ¿cierto? Tenemos que el A vale 1, por tanto queda sin negar, el B vale 0, queda negado, el C vale 1, así que queda sin negar. Y en definitiva,
Por cada grupo nos quedó un término, que es un producto, ¿cierto? Y se suman. Tenemos también que podemos formar grupos de 4 variables, como ustedes pueden ver acá. Algo bastante importante que también deben recordar es que el orden de estos códigos o de estos números que estamos poniendo acá tiene un sentido, ¿ya? Están en código Gray. Vale decir que partimos, por ejemplo, en el 0, pasamos al 1, al 3 y al 2. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ahí no se ve mucho el 1, 0, pero es lo mismo que aparece acá. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Por qué se usa ese orden y no, por ejemplo, ponerlo 0, 1, 2, 3? Porque en realidad lo que necesitamos es que solamente haya un cambio de bit entre cada casilla. Y como pueden ver ustedes, al verificar acá, vamos a ver qué se da. Tenemos, por ejemplo, esta casilla 0, 0, 0, 0 y la de al lado va a ser 0, 0, 0, 1. Cambió solamente un bit, ¿cierto? Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre estas dos casillas que tenemos ahí. Tenemos 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Y acá tenemos 0, 1, 1, 0. Vale decir, cambia solamente ese bit. ¿Ya? Y eso es importante para que finalmente podamos simplificar, porque es precisamente la adyacencia en la cual se basa este método. ¿Qué más podemos ver? Este ejemplo, como pueden notar acá aparece otro 1, así que ahí yo puedo formar un grupo. La idea es que yo debo cubrir o todos los unos o todos los ceros. En este caso, como estamos trabajando con los unos, ¿cierto? Cubrimos esos unos de acá con un grupo y acá con el otro. No podría haber formado, por ejemplo, un grupo de A3. De hecho, sería inválido según lo que vimos recién. Vemos acá que el A está fijo en 0, así que queda negado. El B está fijo en 1, queda sin negar. Más, ¿cierto? Obtenemos el término correspondiente ahora al grupo rojo. Como les comentaba, ¿cierto? Por cada grupo siempre vamos a tener un término. Nos queda entonces el A fijo en 1, por tanto queda sin negar. El B cambia de 1 a 0, así que se va. El C está fijo en 1, así que va a quedar sin negar. Y ahí tenemos la simplificación. Otro caso también que puede parecer quizá extraño es el siguiente. Lo que pasa con estos mapas de Carnot es que en sí la adyacencia hace que finalmente ese mapa de 4 variables es como si estuviera pegado por los bordes. ¿Ya? Porque yo tengo adyacencia, por ejemplo, entre los extremos, ¿cierto? Entre esta casilla y esa casilla. Y en definitiva quiero que ustedes lo piensen como si fuera una especie de esfera. ¿Ya? Por eso podemos decir nosotros que se puede formar un grupo entre los extremos. ¿Cómo así? Miren, S1 con S, con S y con S, por detrás de esa esfera, que recuerden que estoy diciendo que está pegada, están unidos. Entonces yo podría formar ese grupo. ¿Ya? Muy importante porque a veces uno, si es que no tomara en cuenta eso, podría haber creado o en realidad expresado la función con 4 términos, ¿cierto?, separados. Y no es la idea, siendo que se podía simplificar mucho más. En definitiva, aquí, ¿cómo nos queda? Pueden ver que el A cambia de 0 a 1, ¿cierto? Para estas dos casillas vale 0, para esas dos casillas vale 1. ¿Cómo cambia? Se va. El B, por el contrario, queda fijo en 0 para todas las casillas que están formando parte de ese grupo rojo. Así que va a quedar. Y como estamos trabajando con los unos y está fijo en 0, queda como B negado. Le pongo énfasis ese hecho de que estamos trabajando con los unos, porque a continuación vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con los ceros, ¿ya? El C cambia de 0 a 1, ¿cierto? Se va. El D queda fijo en 0, así que queda. Y nos quedaría simplemente eso. Pueden ver que se simplifica un montón, ¿cierto? Hasta acá quiero saber si hay alguna duda respecto al procedimiento. Recuerden que esto es un recordatorio de la clase pasada, pero me interesa ver si está claro, porque en realidad ahora vamos a seguir aplicando esto. ¿Sí? ¿Tan claro? Ya, muy bien. Y nosotros habíamos estado realizando algunos ejemplos adicionales, ¿cierto? Teníamos, me parece que este ejemplo lo agregamos con el otro paralelo, así que lo aprovecho de revisar acá. ¿Qué teníamos? Teníamos un mapa de 4 variables, ¿cierto? Teníamos que se podía formar estos grupos rojos, como el que mencionábamos recién. Después acá ese grupo verde, y este quedaba solo, ¿ya? Yo no puedo formar grupos en diagonal, así que quedó solo. Si me fijo primero en ese término, vamos a ver que en realidad están todas las variables, ¿cierto? El A y el B están sin negar, el C como está en 0 va a quedar negado, y el D que está fijo en 1 va a quedar sin negar. Más, vemos por ejemplo el grupo rojo, que recién obtuvimos su expresión, ¿cierto? Nos quedaba que se iba el A, quedaba el B fijo en 0, queda negado por tanto. El C cambia de 0 a 1, así que se va. El D estaba fijo en 0, así que queda como D negado. Bueno, exactamente lo mismo de recién. Y por último, este grupo nos quedaba lo siguiente. Podemos ver que el A y el B cambian, ¿cierto? A través de todas las casillas, así que se van. Y solamente van a quedar el C y el D. El C está fijo en 1, a pesar que está medio tapado, ¿cierto? Así que nos queda
como C, y el D, que está fijo en 0, va a quedar sin, negado. Y ahí tenemos entonces la expresión. Este apunte está subido al aula, lo pueden revisar después con más detalles si así lo quieren hacer. También pueden revisar el video, si es que por ahí alguien está viendo este video actual y no vio el anterior, revíselo ya. Vamos a pasar a lo que corresponde a la clase de hoy día, que es mapas de Carnot, parte 2. Estas son las observaciones que yo les comentaba que no me gusta a mí muchas veces verlas al principio, porque como que no se entiende mucho, ¿ya? Como que se requiere esa experiencia previa, más o menos, de cómo se trabaja con mapas de Carnot para poder entender bien estas observaciones, ¿ya? Así que, observación 1. Por cada grupo se tendrá un término correspondiente, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Por cada grupo siempre me queda un término. Por ahora hemos trabajado con los unos únicamente, ¿cierto? Así que nos quedan siempre productos, ¿ya? Vamos a ver qué pasa después con los ceros también. 2. Se debe incluir todos los unos o todos los ceros en algún grupo. O sea, yo no podría trabajar un mapa de Carnot, simplificar, ¿cierto? Con él y dejar un 1 fuera si estoy trabajando con los unos. O un 0 fuera si estuviera trabajando con los ceros, ¿ya? Eso es importante porque si no me daría una función errónea, que no se correspondería a la información del mapa. Y obviamente la tabla, porque finalmente tienen la misma información. 3. Si queremos simplificar, ahí sí, debemos formar la menor cantidad de grupos. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque como ustedes pueden ver, por cada grupo que yo formo, voy a tener un término. O sea, si yo formo la menor cantidad posible, claramente voy a tener menos términos, lo cual me va a llevar a una función más simplificada. De la misma manera, si que estamos simplificando, ¿cierto? Al momento de nosotros formar los grupos, tenemos que tratar de hacer los más grandes posibles. Podemos notar que, según lo que vimos en los ejemplos previos, mientras más grande el grupo, más reducido queda el término. O sea, le quedan menos literales. ¿Ya? Podemos decir que quedan más pequeños. ¿Ya? O sea, si yo hago un grupo muy grande, quizá me va a quedar A, B, por ejemplo. Si yo hago solamente grupos de un término, me quedan todas las variables. ¿Cierto? Así que eso es muy importante cuando queremos simplificar. Formar los grupos más grandes posibles, obviamente cubriendo todos los unos o todos los ceros, y además la menor cantidad de ellos. Vamos a ver ahora qué pasa con los mapas de Carnot cuando queremos trabajar usando los ceros, ¿ya? Y vamos a hacerlo de nuevo ya, para que ustedes lo vean bien. No me quiero olvidar de dónde están ubicados los ceros. Ya, lo voy a copiar acá. Y fíjense también en algo importante, que escribí los ceros y no escribí los unos, ¿cierto? O sea, quiere decir que si en donde no hay ceros, en realidad hay unos. ¿Ya? Nosotros ahora lo estamos omitiendo porque vamos a estar trabajando exclusivamente con los ceros en este caso, ¿cierto? Otra cosa muy importante y que de hecho nos facilita el análisis es que la formación de los grupos es tal cual a como lo hacemos con los unos. O sea, no cambia nada. Son las reglas exactamente las mismas. Sí, pero tranquilidad. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, es mi computador que de repente empieza con esos problemas. Como que se acelera, se cuelga el Word, como que se silencia el computador, como que queda en nada, y ahí recién reacciona. El tema es que me da la impresión que fuera al momento de correr Zoom, pero voy a probar, yo creo que lo voy a formatear para ver qué tal. Porque como que ahora está acelerado hacia el máximo. No sé si será respecto a la última actualización, creo que no. Creo que es mi computador, normal que anda muy lento. Pero ahí lo vamos a chequear. Ahí. Entonces, como les decía, nos va a quedar, bueno, ahí voy a borrar ese porque en realidad solamente estamos formando un grupo con los dos de acá, ¿cierto? Y ahí, ahí sí.
¿Ya? Fíjense que formé los grupos tal cual. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo nos va a quedar la función? Que no tiene ningún nombre de momento, le vamos a poner F1. F1 va a ser igual a grupo verde. Va a quedar como A. Sí, voy a probar que. A ver qué puedo hacer para esto. El Zoom es que se está colgando, está consumiendo muchos recursos. A ver, vamos a hacer un intento nuevamente, ¿ya? Si llegara a ocurrir de nuevo, voy a cambiar la aplicación que estoy usando, no voy a trabajar con Word. Y vamos a ver qué ocurre, ¿ya? Ya, pues mientras vamos a obtener la expresión. Así que tenemos entonces el A más, esto es importante que ahora no vamos a sacar un producto, vamos a sacar una suma, ¿ya? Va a ser, el A va a quedar sin negar si es que estamos en cero y trabajando con los ceros. Al contrario de lo que teníamos en el caso anterior. Vamos a ver que el B, que está fijo en 1, para ambas casillas, va a quedar negado. Y además, como el C cambió, se va a ir. Eso sería exactamente igual que en el caso anterior. O sea, exactamente igual que como lo analizamos en el caso de los unos, pero con la sola diferencia de que ahora en vez de sacar un producto, vamos a sacar una suma y que además vamos a obtener, ¿cierto? En realidad vamos a dejar el término negado si es que hay un 1, como pueden ver acá, ¿cierto? Ahí tenemos un 1 quedó negado, y si está en 0 queda sin negar, ¿ya? O sea, como al contrario del caso de que trabajábamos con los 1, ¿ya? Vamos a obtener el otro término, que ahora fíjense bien que como queremos obtener un post, va a quedar multiplicado, ¿cierto? Y vamos a sacar una suma. Vamos a decir entonces, el A está fijo en 1, ¿cierto? Como estamos trabajando con los ceros, ahora va a quedar anegado. Va a quedar más, ¿cierto? Estamos trabajando en este caso con los ceros, vemos que el B cambió, así que se va. Sin embargo, el C sí va a quedar. Y como está fijo en 1, va a quedar como C negado. Y nos queda ahí. ¿Se entiende la idea? Es muy parecido, ¿cierto? Respecto a cómo se forman los grupos, respecto a cómo se elimina una variable. La única diferencia está en que ahora saco una suma y me queda el término o la variable en este caso negada si es que hay un 1, si está fija en 1, ¿cierto? O me queda sin negar si es que está fija en 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Les pido que me confirmen. Claro, como los max terms. Sí, porque de hecho, como les comentaba, los max terms y los ceros están relacionados también a post, ¿cierto? Así que de hecho queda así. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ya para que vayamos soltando la mano con los ceros. Y de hecho, algo está consumiendo recursos, es el file stream. A ver, vamos a probar acá. Ya. Entonces, como les comentaba yo, los grupos se pueden formar tal cual. Así que aquí tenemos la siguiente función, ¿cierto? Que está representada por medio de este mapa de Carnot con 4 variables. Y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a tener, por ejemplo, F2. F2 va a ser entonces grupo azul. Veamos. Ya, grupo azul.
Nos va a quedar entonces el A que cambia, el B está fijo en 1, así que queda negado. Vamos a tener el C que va a cambiar de 0 a 1, así que se va. Nos queda el D fijo en 1, así que va a quedar negado. ¿Qué pasa con el grupo rojo ahora? Grupo rojo va a ser, como pueden ver acá, el A y el B cambian, ¿cierto? Así que se van. Nos queda, sin embargo, el D y el E fijos en 1. Por tanto, quedan C negado más D negado. Después nos queda el grupo verde. Va a ser, ¿cierto? El A está fijo en 0, así que queda sin negar. Más el B que está fijo en 1, queda negado. Más ahora la C, ¿cierto? Que está fija en 1. Así que queda negado. Y el D se va, porque cambia de 1 a 0, así que no va a quedar. Y ahí nos queda entonces la función F2. ¿Sí? Recuerden, cualquier duda me van escribiendo, ¿ya? Y por mientras voy a borrar esta otra expresión. Y lo trabajamos. Grupo azul. Vamos a partir con los mismos colores. Grupo azul, vamos a ver que el A se va, ¿cierto? Porque cambia de 0 a 1, el B queda fijo en 1, así que va a quedar B negado, más tenemos, ¿cierto? El C y el D que están fijos en este caso en 1 también, así que van a quedar como C negado más D negado, y eso va a quedar multiplicado por, ahora lo que viene respecto al grupo rojo, nos queda entonces A, ¿cierto? Está fijo en 0, así que queda sin negar, más B, que está fijo en 1, así que queda negado, y más va a quedar el C, ¿cierto? Y el C, como está fijo en 1, va a quedar negado. El caso del D simplemente lo eliminamos, ¿cierto? Porque cambia de 1 a 0, así que no queda. Grupo gris. ¿Cómo quedaría el grupo gris? Quiero que me escriban ustedes en el chat. ¿Cómo queda? Efectivamente, ¿cierto? Queda B más D. ¿Cómo lo podemos saber? Porque nos fijamos acá que el A, ¿cierto? Cambia, el B está fijo en 0, pero como estamos trabajando con los ceros, va a quedar como B simplemente, ¿cierto? En el caso del C, tenemos que cambia, se va. El D va a quedar como D simplemente por el hecho de que está fijo en 0, ¿cierto? Y tendríamos entonces el último término, que en este caso, como les comentaba, es una suma que se está multiplicando con los demás. Así que nos quedaría, como decía, B más D, ¿sí? Y ahí lo tenemos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Mi computador sigue un poco acelerado, tiene como 98%. No, ya, pero hoy día lo voy a formatear así o sí porque ya se está excediendo. Le había dado una oportunidad, pero ya no. Ya se portó muy mal hoy día. Ahí. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que pasa con los mapas de Carnot de 5 variables. Quiero que se fijen en lo siguiente. Cuando trabajo yo con mapas de Carnot de 5 variables, tengo varias opciones. O sea, yo puedo, por ejemplo, trabajar con una tabla más grande, con 32 casillas, todos juntos, o puedo hacer lo que yo les voy a recomendar ahora, que es trabajar con dos mapas de 4 variables, pero que en sí van a tener todas las combinaciones correspondientes a ese supuesto mapa de 5 variables. ¿Cómo así? Quiero que se fijen acá que vamos a tener que el primer mapa va a corresponder a la variable a igual a 0. Y el segundo mapa que está justamente abajo va a corresponder a la variable a igual a 1. Siempre recomiendo yo que la primera variable es la que cambie, ¿ya? Porque si no, el llenado del mapa se hace más complejo, ¿ya? Es mucho más simple si lo hacemos de esta manera. Además, quiero que ustedes piensen que estos dos mapas van a estar uno sobre otro, ¿ya? Literalmente así, uno arriba del otro, de forma tal que, por ejemplo, fíjense en esta casilla que tengo marcada acá, la casilla de la esquina inferior derecha, vemos que tiene un código 01010, ¿cierto? El A vale 0, el B vale 1, el C 0, y el D 1 y el E 0, ¿cierto? Si nos fijamos en el código correspondiente a la casilla del otro mapa, ¿cierto? Que estaría en la misma posición,
vemos que solamente hay un cambio de bit. Cambia en este caso el primer bit, de 0 a 1. Por tanto, como solamente hay un cambio, podemos decir que son adyacentes. Así que yo podría, si tuviera, por ejemplo, un 1 acá y un 1 acá, formar un grupo a través de ambos mapas, como se muestra ahí, ¿cierto? Y eso sería totalmente válido. También, otro punto que quiero que tengan en cuenta, antes de que resolvamos algunos ejemplos, es el siguiente, miren. Si es que yo tuviera, por ejemplo, un 1 acá, con otro 1, y otro 1 acá y otro 1, en realidad yo puedo formar un grupo entre ambos mapas, ¿ya? Un grupo que una esos 4 unos, ¿ya? Lo cual obviamente nos conviene porque así queda un grupo más grande. Recuerden que buscamos, para simplificar, formar la menor cantidad de grupos y ojalá los más grandes, ¿cierto? Así que eso sería perfecto. Sin embargo, yo sé que por ahí, como vamos a ver en algunos ejemplos, cuesta un poco ver cuándo se pueden agrupar estos elementos. ¿Qué regla les doy yo? Que nos ayuda bastante. Piensen siempre de la siguiente manera. Si es que yo tengo en un mapa un grupo, ¿cierto? Que es válido y que además está repetido en el otro mapa, yo los puedo juntar. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tuviera, supongamos, un grupo así, pensémoslo de esta manera, dos grupos así, ¿cierto? Y que tuviera unos acá, acá, acá y acá tuviera los mismos, ¿cierto? Sería válido formar un grupo entonces que incluya todos estos términos, o sea, todos estos unos. ¿Y por qué? Porque en realidad tenemos que este es un grupo válido en este mapa y además está repetido en otro mapa. Si eso se cumple, podemos juntarlo. ¿Ya? Es de que de repente es como medio raro imaginárselo, pero piensen como que fueran dos esferas que una está dentro de la otra, ¿ya? Y que de cierta forma se juntan de esa manera, ¿ya? Porque, más o menos para que se lo imaginen de esa forma, ¿ya? Porque en realidad esto que yo dibujo acá, que está uno sobre otro, sí, pues está uno sobre otro, pero además se pegan sobre sus bordes, ¿cierto? Así que por eso es que esa idea de que son como una especie de esfera dentro de la otra funciona bastante bien, ¿sí? Así que algo que también quiero que vean es que en realidad cada una de estas casillas se corresponde con un número. Fíjense que, ¿qué número tendría yo acá? El cero, ¿cierto? Porque tengo cero, 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 solamente cero. Después tengo el cero, 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 uno, sería el uno. Después tendría acá cero, cero, perdón, cero, 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 uno, cero. Acá tendría el 2, el 3. Y ustedes podrían seguir revisando, ¿no? El 4, el 5, el 6, el 7, ¿cierto? Y continúo. Recuerden que como en el caso del mapa de 4 variables, acá vendría el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, perdón, el 14 que está acá, y acá vendría el 15. ¿Sí? Porque recuerden que nos vamos saltando, ¿cierto? Ahí vendría el 15. Vamos a arreglar también el 14, que quedó medio raro, y parece quiso ser un 15, ¿cierto? 14. ¿Y luego qué número sería este? ¿Me pueden escribir en el chat qué sería? Fíjense en el código, ¿cierto? Es 1, 0, 16, sí, muy bien. Muy bien. Diecisiete, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Para qué nos sirve esto? En realidad nos sirve para lo siguiente, porque si es que yo quisiera, por ejemplo, simplificar a partir de una función que esté expresada como una sumatoria de minterms, yo podría directamente hacerlo sin ningún problema tomando eso en cuenta, ¿ya? Voy a mover un poquito esto para acá. Vamos a poner esto por acá. Y lo vamos a arreglar. Para que así lo podamos hacer, ¿ya?
Ahí. Vamos a dibujar nuestros mapas ya. Pues mientras estoy dejando todo en blanco para que así trabajemos desde cero, ¿ya? Ahora sí. Tenemos ahí, ¿cierto?, nuestra función. Vamos a formar los mapas, ¿ya? Vamos a dibujar el mapa acá. Ahí tenemos un mapa de 4, ¿cierto? Recuerden que está uno sobre el otro. Tenemos que para el primer mapa la variable a vale 0 y para el segundo la variable a va a valer 1, ¿cierto? Tenemos acá, dijimos que la a era 0. Tenemos b, c, d, e, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Acá lo mismo, ¿cierto? Dibujamos el segundo mapa y después vamos a poner los, en este caso, los unos, ¿cierto? Dibujamos este mapa. Ahí. Tenemos, ¿cierto? B, C, D, E y el A aquí que vale 1, ¿ya? Estamos listos con el mapa. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner los dígitos que correspondan. Fíjense que tenemos el 0, 1, 3, ¿ya? 0, 1, 3 estaría entonces acá. Claro, el A sería constante para cada mapa. Para todo este mapa vale el A 0. Y para el otro mapa vale 1. ¿Sí? Así que tendría 1, o sea, perdón, acá está el 0, ¿cierto? 1, 2, 3. Tendría unos ahí. Después tenemos en el 16, 17, 19, 31. Recuerden que según lo que vimos recién, acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así que el 16 viene de acá. 16, 17, 18, 19, ¿cierto? Y el último es el 31. Lo tenemos ahí, ¿cierto? Recuerden que la sumatoria de minterm me está indicando a mí dónde están los unos de la función. ¿Sí? No la vayan a confundir con la productoria de maxterms, que es la que vamos a ver en un momento. Así que ahora me faltaría el último 1 que va acá, ¿cierto? Recuerden que va a ser el 1, 1, 1, 1, 1. Sí, también puedo contar si yo quiero, ¿cierto? Desde el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ¿cierto? 28, 29, 30 y 31. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas, funciona tal cual. Ahora, ¿cuántos grupos quedarían? ¿Cuánta sería la mínima cantidad de grupos que ustedes podrían formar? Recuerden, una recomendación es, piensen primero en un mapa por separado. ¿Cuáles son los grupos válidos? Bueno, yo formaría quizá ese, ¿cierto? Ese no lo dejaría solo, sino que daría otro grupo de 2. No podría formar un grupo de 3, ¿cierto? Así que me quedaría algo así. Ahí. Y un grupo así, quizás. Pero, ¿qué ocurre? Como les comentaba, si es que tenemos un grupo que sea válido en el otro mapa y que esté obviamente en las mismas posiciones, yo puedo juntarlos. ¿Ya? Así que tendría en realidad esto de esta forma. Ese grupo, ¿cierto? Sería la 4, porque está uno sobre el otro, así que nos quedaron esos 4 unos. Ese grupo verde que dibujé ahí también tiene su contraparte en el mapa que se corresponde, ¿cierto?, a la igual a 1, que estaría acá. Y déjenme cambiarlo a verde. Ahí. A verde. Así que como está replicado, se podría juntar. De esa forma tenemos, sí. De todas maneras, no, cuando yo, ya me doy cuenta cuando ocurre, así que lo voy a arreglar de aquí para la siguiente clase, pero no he comentado nada fuera de lo que alcanzamos a ver recién. Así que tenemos entonces grupo azul, ¿cierto? Que está replicado en ambos, así que, y como son grupos válidos, se pueden juntar. Y acá lo mismo.
¿sí? Y el último grupo sería este que está acá. Y ahí podemos nosotros obtener ya nuestras funciones. Voy a cerrar por mientras acá una aplicación. A ver si se aligera un poco ahí. Ya. Así que la función nos va a quedar de la siguiente manera. Grupo azul. O de hecho, partamos con el grupo rojo. ¿Cómo queda? Recuerden, el A está fijo en 1. Así que, y estamos trabajando con los 1, ¿cierto? Así que queda como A. Tenemos B y C, que están en este caso también fijos en 1. No se olviden que cuando trabajamos con los 1, no obtenemos nosotros productos. Y si es que están fijos en 1, quedan sin negar, ¿cierto? Tenemos también el D y el E, así que nos queda D por E. Más grupo azul. Vamos a tener, ¿cierto?, que como tenemos el grupo formado entre los dos mapas, el A para ellos va a valer 0 y para ellos vale 1. Así que se va, no va a quedar. El B y el C van a estar fijos en 0, ¿cierto? Y estamos trabajando con los 1, así que nos queda como B negado, C negado. Acá el D va a estar fijo en 0, ¿cierto? Para ambos, así que va a quedar como D negado. Y el E va a pasar de 0 a 1, así que se va a ir, ¿cierto? No va a estar entonces en nuestra función. Más grupo verde. Nos va a quedar entonces el B y el C nuevamente fijo en 0, y como estamos trabajando con los 1 nos queda negado. En el caso del D nos queda ahora que cambia, ¿cierto? De 0 a 1, así que se va. Sin embargo, el E va a quedar y está fijo en 1, así que va a quedar sin negar. ¿Sí? Repito, para formar los grupos, la mejor idea es primero pensar en un mapa y fijarnos, ya, este grupo es válido, acá también tendría otro grupo válido. ¿Existe algo? O en realidad, ¿existe otro grupo tal cual en otro mapa? Si es que existe, los puedo juntar y formo un grupo más grande. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, en ambos casos se dio así. Y tenemos, ¿cierto?, un grupo adicional que sería ese grupo rojo, que en realidad no tenía ninguno otro, uno que pudiera unir con él, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Alguna duda? Que no sea qué le pasa a mi computador. No, pero ya ahora esto se fue de formateo ya. Aunque me da la impresión de que tiene algo que ver con Zoom, porque se pone como usar 40, entre 40 y 50% del CPU. Quizá la última actualización y una combinación con mi computador están medio complicados. Ya, si no hay dudas entonces, vamos a continuar con otro problema, ¿ya? Voy a hacerle, a dejarlo nuevamente limpio para que lo partamos haciendo desde cero. Y vamos a ver lo que ocurre, ¿ya? Recuerden que los mapas de Carnot son una forma alternativa de simplificación a lo que nosotros habíamos visto respecto al álgebra de Boole, ¿cierto? Que es otra manera en que podemos simplificar. La gran ventaja de los mapas de Carnot es que nos permiten simplificar basándose y aprovechando nuestra capacidad para reconocer patrones gráficos. Como pueden darse cuenta, de repente, si lo hiciéramos con si lo hiciéramos con álgebra, probablemente no llegaríamos a los mínimos tan fácilmente como lo hacemos ahora, ¿cierto? Se pueden dar cuenta que en realidad es cosa de que nosotros nos fijemos dónde están los unos, dónde están los ceros, y formemos los grupos y simplificamos, ¿cierto? No hay mucho más desarrollo aparte de eso. De todas maneras, igual hay que cuidar el no copiar mal los dígitos, ¿cierto? Vemos acá que tenemos expresada nuestra función, pero ahora como una productoria de maxterms. ¿Se acuerdan qué representaban estos números? ¿A los 1 o a los 0? Mientras yo dibujo el mapa. A los 0, ¿cierto? Eso es importante. Así que idealmente acá lo que nos sale mucho más simple es trabajar directamente para obtener la expresión como post, ¿cierto? Que es lo que vimos casi al comienzo de la clase, ¿cierto? Así que vamos a dibujar este otro mapa. Ahí. Tenemos el mapa que se corresponde en este caso a la variable a igual a 1. Y vemos cómo nos queda.
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo mismo acá, ¿cierto? No se olviden que es código Gray. Si es que intercambiáramos estos dígitos, nos llevaría a resultados erróneos. Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? A igual a 0, A igual a 1, B, C, D, E. B, C, D, E. ¿Ya? Y estamos listos. ¿Dónde están los ceros? Fijémonos bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Justamente acá, ¿cierto? Ponemos un 0 acá, 0 acá, acá y acá. Luego, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Qué grupo formarían ustedes? ¿Ya? Este es el último ejercicio que vamos a ver hoy día. Después yo me voy a ir a formatear el PC. Uno da 8, ¿cierto? Y la idea sería, claro, un grupo doble de 4 que sería el grupo de 8, como dice tu compañero Jay. Así que formamos un grupo ahí, ¿cierto? S y S. ¿Y cómo quedaría la expresión? Mientras yo intento dibujar una flecha. Bueno, parecido a una flecha. Ahí. Quedaría F igual A. Recuerden que ahora estamos trabajando con los ceros, así que ahora no sacamos un producto, sacamos una suma. Y nos queda... ¿Qué pasa con el A? El A se va, ¿cierto? Porque para ellos vale 0 y para ellos vale 1, así que el A se fue. El B está fijo en 1, pero como estamos trabajando con los ceros, queda como B negado. Más el C está fijo en 1 también, ¿cierto? Para ambos. Así que queda como C negado. Y el D y el E cambian, ¿cierto? Cambian para estas casillas, así que en realidad no van a quedar. Déjenme arreglar, voy a arreglar el B que me quedó medio raro. ¿Cierto? Así que nos queda B negado más C negado. ¿Sí? ¿Les convence? ¿O no les convence? ¿Te convenció? Ya, muy bien. Sí, y ese es todo el procedimiento. Ya hemos revisado todo lo que requerimos para poder resolver diferentes problemas de simplificación usando mapas de Carnot. Así que quedo atento a cualquier duda que puedan tener respecto a lo que revisamos hoy día. Recuerden, si es que por ahí la clase anterior algo no les quedó claro, también la pueden revisar, está publicado todo en el aula. Y hoy día, más que nada, trabajamos con los ceros y además después trabajamos con mapas de 5 variables. ¿Ya? Por lo general, más allá de 5 variables no se trabaja con mapas de Carnot, porque la estructura de los mapas se hace más compleja. ¿Ya? El poder representar gráficamente la adyacencia. Así que después de 5 variables se ocupan otras técnicas, como Quinn-McCloskey, ya que nosotros vamos a revisar en la clase siguiente. Así que, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamo fuera de las caídas? Creo que batimos el récord hoy día. Bueno, si no hubieran más dudas, nos vemos el día miércoles, ya que tengan una excelente semana. Le agradezco la paciencia, así que estén muy bien.